Hola, hola Inés. Hola Hola, Carlos, buenas tardes. hola Cristian, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperen un segundito, a ver si estoy conectando. Ahí se ve bien. Sí, profe. Bueno, bárbaro. ¿Puedes ponerlo en el modo presentación, en el modo libro? Ya lo puse, ¿no se ve? No. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí está, y ahora voy a poner en presentación completa. O poner Ahora en sí, modo libro, el librito. ¿qué es el Ahí modo al lado de libro? presentación completa, y que hay como un Ahí, librito. Sí, está. ese. Ahí está. Y ahora, ahí está. Perfecto. ¿Lo ven bien Ahora los está bien. chicos? Ahora sí se ve bien. Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Gracias por el dato, Carlos. Bueno, ¿quieren que arranquemos? ¿Empezamos nomás? Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, este va a ser el segundo taller, ¿sí? De contabilidad 4. Si bien la clase pasada del miércoles fue como muy intensa en cuanto a contenido de todo lo que se dio, muchos conceptos un poco nuevos, si bien ya con la unidad número uno tratábamos de ir anticipándonos un poco y formalizarlos, digamos, con toda la temática. Pero bueno, decimos que la parte de esta temática de consolidación de estados contables es como la más compleja en cuanto a la unidad de la materia, digamos, en su contenido y la práctica. Entonces, el profesor Ernesto Paiva, que dio la clase del miércoles, bueno, como fue como mucho contenido, me pidió que repasáramos un poco, digamos, todos estos conceptos quizás claves y una parte de la práctica, ya que este miércoles van a seguir como retomando estos conceptos y van a ver otra parte, digamos, en profundidad, sobre todo más que nada la parte práctica. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió como para poder empezar un poco, a darle algunos ejercicios, ¿sí? De verdadero y falso y después de múltiple opción y unos casos prácticos. Así vamos afianzando, digamos, estos contenidos de esta unidad de lo que es la consolidación, ¿sí? Principalmente lo que trata la RT 54, que se hace alguna diferencia con lo que era la RT 21, que se veía, digamos, anteriormente. ¿M? No sé si algunos de ustedes han podido, digamos, interiorizar, leer toda esta parte del RT 54, los párrafos que trata específicamente el tema de la consolidación, o no han visto nada. ¿Me escuchan bien? Estoy hablando sola, Cristian, ¿qué decís vos? No, estás bien, Ah, se pero hay timidas, me escucha. parece. Sí, sí, escucho Claramente no, perfecto. no han leído nada, entonces, no han interiorizado los conceptos. Alguien que me diga sí, si me dijeron que no, para ver si lo vamos haciendo juntos o no. Pero quiero saber en qué estado están ustedes, si se han quedado con la clase del miércoles, si han llegado a leer, o aunque sea las diapositivas que estaban cargadas, digamos, de la unidad, ya con eso me basta. Estamos en estados no consolidados. Están en estados no consolidados, ¿cómo sería eso? Si querés saber en qué estado estamos, en no consolidado. Eh, No, quiero saber en cuanto a contenido, si han leído algo o no. Sí, profe, leímos. Bueno.
Entonces vamos a ver si díganme, o por lo menos jueguense con los que se han quedado de clase o con lo que tengan del material de diapositivas, ¿sí? Que está cargado en el aula. Y díganme, a ver si intentan, aunque sea, resolver, digamos, estos cuestionarios, ¿sí? Aunque sea para un diagnóstico de ustedes en qué estado están, y si están medio flojelos, métanle para que el miércoles puedan hacer, digamos, aprovechar, digamos, el tema de la clase, ¿sí? Sacar dudas. Empecemos con este verdadero o falso. Dice así: los estados contables consolidados presentan la información del grupo desde la perspectiva de los propietarios de la controladora. Falso. Falso, ¿por qué? ¿No es una visión un poco más integral, profe? Bueno, Tiene una visión desde la entidad, digamos. perfecto, muy bien, desde la entidad. Muy bien, ¿querés ampliar un poco más o no? Decimos que es falso porque esta norma actual utiliza el enfoque de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que muestra la información desde la perspectiva del grupo como una sola unidad económica, no desde la mirada exclusiva de los propietarios de la controladora, ¿sí? Esta es una de las principales diferencias que veíamos con, digamos, la NUA, la RT54, con la RT21, ¿sí? Antes era el enfoque de los propietarios, ahora es el enfoque de la entidad, ¿sí? Resalta la perspectiva de la entidad, consolidar estados financieros distinta al enfoque tradicional del propietario. Esto implica una visión integral del grupo económico y no de los intereses particulares de los propietarios. Bien, muy bien. Sigamos. Dice, la RT21 utilizaba el enfoque del propietario, mientras que la norma actual adopta el enfoque de la entidad. Verdadero. Claramente, Verdadero. muy bien. El texto de la aclara, el RT21 se basaba en el enfoque del propietario, mientras que ahora se utiliza el enfoque de la entidad. Dice, el patrimonio neto consolidado se calcula como la diferencia entre el activo total y el pasivo total del grupo económico. Verdadero. Muy bien, verdadero. Esta es una de las principales diferencias con lo que también, digamos, cuando consolidábamos el año pasado, digamos, lo que establecía la RT21, que antes hablamos de una participación no minoritaria, ahora ya no está más eso, sino que se deja establecido así, que el patrimonio neto consolidado es la diferencia del activo total y el pasivo total del grupo económico, y que el patrimonio neto consolidado los desglosamos. Por un lado, lo que es el patrimonio neto atribuible a propietarios, y por el otro lado, digamos, lo que es el patrimonio neto de las participaciones no controladoras. ¿Sí? ¿Recuerdan esto más o menos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Va todo bien? ¿Va claro? ¿O alguna duda? Todo bien hasta ahora, profe. Bien. Dice, una subsidiaria adquirida con intención de venderse dentro del año siguiente a su adquisición debe igualmente consolidarse. Falso. Falso. ¿Por? Porque no está con fines de empresa en marcha, sino como una simple inversión que se va a liquidar. Bien, lo establece en la norma, en el párrafo 769, dice que no se consolida si se adquirió con la intención de venderla dentro del año, ¿sí? Acá decía cuando no se consolida, dice una entidad controladora no necesita presentar estados contables consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. Una de esas era si se tenía la intención de venta o disposición dentro del año de la fecha, digamos, en que la fue comprada, ¿sí? Bueno, vamos muy bien. Ahora sí, el tema del control. Dice, el control sobre entidad solo se evalúa en función de la mayoría de derechos de voto. ¿Se acuerdan, digamos, de las definiciones que daba la NUA con respecto al tema del control? Que decía que era control con poder, después que decía que tenía la participación en los rendimientos, pero acá específicamente dice, el control sobre otra entidad solo se evalúa en función de la mayoría de derechos de voto. Es decir, si tengo más del 50%, ¿tengo control? No, Es es falso. falso. Porque puede haber casos en los que se acuerde que no tenga control solamente por tener la mayoría de los votos. Exacto. Por un Puede acuerdo ser también, contra... profe, por control indirecto, digamos, también. Sí, o sea, puede ser un indicio, como dice acá, ¿sí? Que si tenés más del 50% que puedas tener el control, pero no siempre es así, no es el único factor.
también se consideran derechos contractuales, como decía recién la compañera, acuerdos, derecho de voto potencial y la capacidad de incidir en los rendimientos, ¿sí? Esto está establecido en los párrafos 771 al 79. ¿Se acuerdan que les decíamos, como les decía recién, que teníamos el control? Y para ver si teníamos el control, teníamos que ver si teníamos poder, si estamos expuestos a estos rendimientos anuales y si teníamos la capacidad de incidir en los propios rendimientos, ¿sí? En la NUE está establecido bien como distintos incisos a lo que hace referencia a lo poder, a lo que hace referencia a los rendimientos variables, ¿sí? Y en el poder para poder incidir en los propios rendimientos. Y como decía ahí, dijo el profe, que esto respecto al tema de derechos de voto y control es una presunción, ¿sí? Que si vas a tener más del 50%, que tengas, digamos, el poder y por ende el control, pero que no siempre es así, ¿sí? Ahora vamos a unas preguntas de opción múltiple, ¿sí? ¿Qué elementos forman parte de un conjunto completo de estados contables consolidados? El estado de situación patrimonial consolidado, estado de resultados consolidado, estado de evolución del patrimonio neto consolidado, flujo de efectivos consolidado, notas a los estados contables o todos los anteriores. Todos. Todas las anteriores. Creo que puede ser que Excelente. ahí venga la diferencia con la RT21, que antes no estaba incluido el estado de flujo de efectivo consolidado. No, estaban todos. Sí, Cristian y Carlos no tengo entendido que están estaban todos. todo. Esto no fue una, digamos, ninguna Sí. modificación en la norma anterior. Puede ser que por ahí nosotros en clase no lo hemos trabajado tanto en las cuestiones prácticas cuando pedíamos exposición, pero bueno, devolución del patrimonio neto tampoco pedíamos. Siempre por ahí cuando pedimos del consolidado, solamente ahora en las clases prácticas hacemos foco en lo que es el estado de situación patrimonial consolidado, ¿sí? Pero no Claro, hubo antes no se pedía el balance con estado de situación patrimonial consolidado porque daba igual. Y aparte el patrimonio neto de la participación minoritaria se ponía en una línea entre el activo y el pasivo en el estado de situación patrimonial. Ahora como se explica todo, se transcribe todo en una sola línea, el patrimonio neto del estado de situación patrimonial, la participación minoritaria queda como una columna dentro del estado de evolución del patrimonio neto. O sea, es parte del patrimonio neto. Ese es el cambio que hubo de la nueva con respecto a la RT18. bien. Gracias, Carlos. Según la norma, una participación no controladora representa parte del pasivo de la controlada, parte del patrimonio neto atribuible a la controladora, parte del patrimonio neto no atribuible a la controladora o una obligación contingente. La C. La C. Perfecto. ¿Todos opinan que es la C? Sí. Bien, muy bien. Es parte del patrimonio no atribuible a la controladora, es decir, es ese porcentaje de lo cual la empresa que consolida, digamos, no tiene participación, que vendría a ser lo que antes llamamos la participación minoritaria, ¿sí? Entonces, la porción del patrimonio neto de una subsidiaria no atribuible en forma directa o indirecta a la controladora, ¿sí? Al preparar estados contables consolidados, la entidad debe eliminar, y se acuerdan esto del procedimiento de qué teníamos que hacer o los pasos para consolidar, ¿sí? Tenemos que eliminar saldos y transacciones intragrupo, resultados de terceros, el importe en libros de la inversión de la controladora en la subsidiaria, ganancias y pérdidas intragrupo reconocidas en activos. La A incluye todo. Saldos y transacciones. ¿Y la C? ¿Y la D? Sí, también. también. Entonces sería A, C y D. ¿Se acuerdan que lo primero que hacíamos era eliminar la inversión? Sí, Por lo porque menos si lo no que se vieron. cuenta doble. Exacto. Eliminamos la inversión, también los saldos o transacciones que hubieran habido, ¿sí?, entre el grupo, porque si no estaríamos duplicando, ¿sí?, las operaciones o los saldos, y también las ganancias y pérdidas que se hubieran producido, digamos, de una operación entre ellas, ¿sí?
perdón, las reconocidas en activos, que esa después lo van a ver con profundidad en el práctico, por lo que hace referencia a resultados no trascendidos a terceros. Tengo entendido que el profe llegó hasta ahí y no lo vieron en profundidad. Entonces las respuestas correctas son A, C y D, ¿sí? Está establecido en los párrafos 786 y la 796 de la NUA, ¿sí? Ahora sí, Cristian y Carlos, no sé si quieren agregar algo más a lo que estuve dando, hacer hincapié en algo conceptual. De mi Profe, parte ¿puede está volver bien, al está muy anterior? bien. No te escuché, Cristian, me parece que... De mi parte está bien, ¿me escuchás bien? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, la alumna que me había pedido volver ya está, ¿te ha quedado alguna duda? Sí, ya está, gracias. Bueno, bien. Ahora le voy a plantear, digamos, distintos pasitos prácticos, ¿sí? Como para retomar esto, lo del tema del control, y después más adelante vamos a ver casos prácticos también, digamos, de lo más simple a lo más complejo, porque después cada de esas cosas que vamos a ir viendo lo vamos a trabajar solamente en un caso en el día miércoles del profe, ¿sí? El caso número 1 es para determinarse a ver si tenemos control o no. Dice, la empresa Alfa Sociedad Anónima posee el 60% de los derechos de voto de Beta Sociedad Anónima. Además, existe un accionista minoritario con el 40%, ¿sí? O sea, aquí está Alfa tiene el 60% de Beta. Pregunta, ¿Alfa tiene que consolidar con Beta? Ahí me faltó aclarar que si bien habíamos dicho de no tener más del 50%, consideremos que acá tiene injerencia para influir, digamos, en los rendimientos, participar en los rendimientos de Beta, ¿sí? ¿Qué les parece? Que sí debería. Sí, debería consolidar. Perfecto, ¿sí? Si bien la presunción es que en la mayoría, que quien posee la mayoría de estos derechos de votos controla a la entidad, Alfa cumple con los 3 elementos de controles: poder, exposición de rendimientos variables y la capacidad para incidir en estos rendimientos. Por lo tanto, Alfa sería la controladora y debe presentar estados contables consolidados que incluyan a Beta, ¿sí? Acuérdense que siempre uno se presenta lo que son los estados de situación, digamos, los estados separados, ¿se acuerdan? Y por otro lado, lo que son los estados consolidados, ¿sí? Acá tenemos control, pero sin mayoría de votos como teníamos antes. Dice, Gamma posee solo el 40% de Delta, pero tiene un acuerdo contractual con los otros accionistas que le permite designar la mayoría del directorio y aprobar presupuestos. Pregunta, ¿tiene Gamma Sociedad Anónima de Control sobre Delta? No tiene, digamos, la mayoría de los votos. Pero tiene el acuerdo contractual. Perfecto. Entonces sí, aunque no tiene la mayoría de votos, tiene el poder contractual para dirigir las actividades relevantes. Por lo tanto, Gamma tiene que consolidar a Delta como subsidiaria. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, re claro. Bien. En el caso 3 dice, para ver el tema de la participación no controladora, ¿sí? Dice, Z Sociedad Anónima controla el 80% de Epsilon. El patrimonio neto de Epsilon al cierre es de 1.000 pesos. Pregunta, ¿cómo se presenta en los estados contables consolidados el patrimonio neto atribuible? Recuerden cómo se sacaba el BPP, cómo es que se mostraba el tema del patrimonio neto, ¿sí? Que se desglosaba en 2 y por qué importe sería. El estado de flujo estado de evolución del patrimonio neto. Bien, ¿y cómo lo mostramos? Era el patrimonio neto de la controladora, ¿por cuánto? Por el Por 80%. los 800. Perfecto, bien. Entonces, tenemos el patrimonio neto atribuible a Z, ¿sí? Que tiene el 80% de los 1.000 de Epsilon, es decir, 800. Y el patrimonio neto atribuible a estas participaciones no controladoras es por la diferencia, ¿sí? Por el 20% de los 1.000, es decir, los 200. Entonces, el balance consolidado en el patrimonio neto, vamos a mostrar esta distinción entre los 800 y los 200, es decir, entre lo que es de la controladora
versus las participaciones de las no controladoras, ¿sí? Como les había dicho, teníamos que recordar cuál era este procedimiento de consolidación. Ahora vamos a ir como por partes de a uno, porque después en un ejercicio, digamos, se va a dar todo, aplicar, digamos, todos estos pasos en un solo ejercicio, ¿sí? Entonces vamos de lo más simple a lo más complejos. La RT54 dice que para preparar estados contables consolidados, una entidad tiene que combinar los estados contables de la entidad controladoras y sus controladas, ¿sí? Las subsidiarias línea por línea, y tiene que eliminar el importe en libros de esta inversión junto con la porción del patrimonio neto perteneciente a esta entidad controladora en cada una de las controladas. Además, deberá eliminar las operaciones intragrupo, se miden las participaciones no controladoras y presentará las participaciones no controladoras, ¿sí? Como dijimos recién en el patrimonio neto. Entonces vamos por parte. Con este caso práctico solamente queremos ver o tratar el tema de la eliminación de la inversión que dijimos recién. Dice, la sociedad A tiene el 70% del capital de la sociedad B. Estos derechos de voto le otorgan capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Como información adicional, dice que las inversiones están valuadas al BPP y que no hay operaciones entre los miembros del grupo, ¿sí? Entonces se nos presenta el estado de situación patrimonial separado, ¿sí? De la entidad Perdón, A. Inés. Sí, Una alumna pregunta si se puede volver una filmina para atrás. sí, gracias por... ¿Acá? Gracias por Sí, avisarme porque no estoy viendo el chat. La alumna que había pedido, esto está, digamos, está normado está en la norma y está también en la diapositiva de la clase del miércoles. perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Ya está? Sí, Entonces dijimos que ahora vamos a hacer la eliminación de la inversión, ¿sí? Vamos por parte. Tenemos los estados de situación patrimonial de cada una de las entidades, de A y B. El activo está compuesto por agibancos, créditos por ventas. En el caso de la sociedad A, tiene reconocido al BPP esta participación en asociaciones de negocios conjuntos, ¿sí? Que dice ser de 105. Habrá que chequear y ver si está bien ese valor. El total del activo da 700. El pasivo tiene un pasivo por proveedores por 200. Un patrimonio neto de 500 y total pasivo patrimonio neto de 700. Y dice que se compone el patrimonio neto, estos 500 se componen de un capital de 300 y resultado del ejercicio de 200. Y en esta sociedad B, ¿sí? Caja y bancos por 150, créditos por ventas 150, un total del activo de 300, proveedores 150, un patrimonio neto de 150 y un total de pasivo patrimonio neto de 300, ¿sí? El patrimonio neto se compone por un capital de 75 y un resultado del ejercicio de 75, ¿sí? Entonces lo que primero vamos a hacer es chequear si está bien valuada, porque por ahí suele pasar que no estén bien valuadas las inversiones, ¿sí? El BPP, y eliminar la inversión. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿está bien valuada la inversión? Recordando que la sociedad A tiene el 70% de la sociedad de B. ¿Qué les parece? Que sí. ¿Que sí? ¿La mayoría opina lo mismo? Sí. ¿Y por qué dicen que sí? ¿Cómo lo corroboraron? El 150 por el 70% son los 105 de participación en asociaciones. Perfecto, entonces la inversión está bien valuada al BPP. Y ahora, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para eliminar esta inversión? Vamos a empezar a consolidar A y B y me dice que tengo que eliminar la inversión, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué más se acuerdan de esto cuando iban a consolidar? ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Tenemos que armar una planilla, ¿sí? Para después poder volcar, digamos, todos estos ajustes que vayan a hacer, que hacíamos ajustes extras contables, para después, efectivamente, digamos, poder hacer la consolidación línea por línea, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para eliminar la inversión? ¿Qué se elimina de la inversión? ¿La inversión contra qué la eliminamos? Con la participación. Claro, la inversión sería la participación, ¿sí? ¿Cómo sería, digamos, el asiento?
Vamos por el asiento y después vamos por los montos. ¿Qué se acuerdan? A esto lo tenemos que sacar, ¿sí? ¿Cómo es el asiento extra contable que vamos a hacer para eliminar la inversión? ¿Recuerdan? Inversiones sería el valor del patrimonio proporcional. Claro, por estos 105, perfecto. Sí. Esta cuenta va al haber. A resultados de inversiones. No, dijimos que esta, a la inversión la tenemos que eliminar. Para eliminarla va a tener que ir al haber, ¿sí? ¿A banco iría? No. Si lo que tenemos que eliminar, porque se decía, recuerde, eliminamos el importe en libros de la inversión junto con la porción del patrimonio neto perteneciente a la entidad controladora. Profe, perdón, en el grupo, en el chat están preguntando de dónde salen los 150 y los 105. Los 105 salen del 70% de los 150, ¿sí? Es el 70% que yo tengo que A tiene en B. ¿Quedó claro para todos? Están valuados al BPP, el 70% del patrimonio neto de B, ¿sí? De los 150. Esos son los 105. Ahora, yo tengo que eliminar estos 105. Decía que tengo que eliminar la inversión ¿contra qué? ¿Contra capital, dijiste? Sí. Bien, contra capital y resultados. Vámonos a cómo se componía el patrimonio neto de B. 75 de capital y 75 de resultados, ¿sí? ¿Qué tengo que sacar yo de cada uno? El 70%. Perfecto, el 70% de capital y el 70% de resultado del ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto me sumaría eso? 105. Los 105, perfecto. Entonces, volvemos de vuelta. ¿Cómo sería el asiento extra contable que deberíamos hacer, digamos, en la sociedad A para poder consolidar? Dijimos que poníamos en el haber la participación en sociedades contra, o sea, al debe iría capital. ¿Por cuánto? Capital y resultado de ejercicio. Bien, ¿y por qué monto entonces? 52.50 cada uno. 52,50 cada uno. Perfecto. Entonces acá vamos a la planilla, ¿sí? Esta es la planilla que hay que hacer, digamos, para consolidar. Pasamos lo que son los balances de cada una de las entidades, A y B, ¿sí? Estos serían los asientos de eliminación de ajustes que se nutren, digamos, de los asientos extracontables que hacemos para que después podamos, digamos, consolidar línea por línea. Entonces, dijimos que eliminamos la participación, eliminamos la inversión, ¿sí? Por lo tanto, por eso va al haber, para que en el consolidado quede en 0, ¿sí? Y sacamos la parte, la participación en lo que era en capital y resultados, ¿sí? Entonces acá está el ajuste extracontable. Capital por 52,50 y el resultado por la participación en subsidiarias, asociaciones y negocios conjuntos por 52,50, ¿sí? Esto suma los 105 de la inversión, ¿sí? A estos valores lo pasamos acá para disminuir, ¿sí? Sacar el capital, el resultado de ejercicio, que es la parte del patrimonio neto. Y una vez de que ya pasamos estos ajustes acá a esta planilla, vamos a pasar a consolidar. Entonces decimos caja y bancos de A más B, no tengo ajustes, por lo tanto 300 más 150 es 450, ¿sí? Créditos por ventas, 295 más 150, no hubo ningún ajuste, 445. La inversión dijimos que la eliminamos, la suma esta da el total de activo 895. Y después tenemos, sí. Perdón, ¿cómo quedaría el asiento entonces? Inversión, Acá. a ver. ¿No lo ves acá abajo? ¿No lo ven? Ah, perfecto, gracias. Sí, se ve, Inés. Ah, listo. Capital, resultado por la participación en subsidiarias, a la participación, que es esta cuenta de inversión, ¿sí? En el activo.
activo y estas cuentas son ambas de patrimonio neto, ¿sí? Ajustamos entonces acá lo que era el capital, ¿sí? Yo tengo 300 más 75 menos los 52,50 me da 323, ¿sí? 200 más 75 más los 52,50, ¿sí? Y me termina dando el total del patrimonio neto, ¿sí? Que pasivo y patrimonio neto me da 895 igual que el activo, ¿sí? Que de todas maneras acá me parece que no me está dando. Profe, cuando se resta de los 75 a los Sí, ahí no me da, 52,5, ahí no corregí eso, 172,50. Sí, esa diferencia sería la participación no controladora. repetime por favor que no te escuché. Cuando resto de los 75 a los 52,5, que quedan los 23, ¿sería la participación no controladora? Exacto. Bien, Es el gracias. 30% que es de la sociedad B, ¿sí? Que digamos que está en manos, digamos, de otras personas, por decirlo así, ¿sí? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, bien, entonces este es lo primero que tenemos que hacer para consolidar, ¿sí? Eliminar la inversión. Hacemos el asiento extracontable y eliminamos la inversión contra, digamos, las cuentas del patrimonio neto, lo que es capital y resultado, ¿sí? Además me decía en el procedimiento de la NUA que además de eliminar la inversión había que eliminar las transacciones y saldos intragrupo, ¿sí? Volvemos de vuelta. Eliminación de operaciones intragrupo. ¿Qué sería la eliminación de operaciones intragrupo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si hubo compras entre ellos, por ejemplo. Perfecto, compra-venta sería. Para una compra, la otra es una venta. Bien. ¿Qué otra más se le ocurre? ¿Préstamos? También se puede dar la situación de préstamos. Sí, muy bien. Bueno, acá tenemos un caso que dice que la sociedad Z tiene el 80% del capital de la sociedad A. Estos derechos de voto le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Como información adicional, que la inversión está evaluada al BPP y que la sociedad Z alquila un inmueble para usar como depósito a la sociedad A por un valor de 850 pesos. Y además dice que la sociedad A aún no pagó el alquiler por el mes de diciembre por 200 pesos. Acá simplemente les voy a preguntar qué asientos extras contables o qué ajustes les parece que tienen que hacer para el momento de consolidar, ¿sí? A ver, la sociedad Z es la que tiene el 80% de A, ¿sí? Y Z le alquiló el inmueble para usar como depósito a la sociedad A por un valor de 850. ¿Qué les parece que tenemos que hacer por esa parte? Eliminar el alquiler por completo. Muy bien. ¿Y qué significa para la sociedad A y la sociedad Z el tema del alquiler? Sería una transacción. Perfecto, una transacción. La sociedad Z, ¿cómo habrá reconocido ese alquiler? ¿Le Ingreso por alquiló a alquiler. alguien? Por el total. Bien, un ingreso. Y entonces, si para una fue por un ingreso, a la sociedad Z, ¿qué le significó? Perdón, a la sociedad A, ¿qué le significó? Un egreso. Un gasto. Perfecto, un egreso. ¿Y por qué monto entonces hay que eliminar? ¿Por el total? Por el total. Por el total. Perfecto. Entonces ¿Por qué acá eliminamos no esta... sería por el 80%? ¿Por qué es el 80%? ¿Por qué no sería por el 80%? ¿Por qué sobre el capital, no sobre las Se transacciones? elimina la operación, digamos, entera. Claro, Claro. una cosa Ah, es cuál es el sí. porcentaje que vos tengas, ¿sí? Pero acá vos tenés que entre las dos, al margen de que vos tengas un determinado porcentaje de poder para poder, digamos, influir o para tener el control, vos hiciste una transacción por 850 pesos, ¿sí? Entonces Sí, el creo que me saldo confundí yo. que se Esto tiene hay que que... eliminar Está bien que por pregunte, porque a lo transacción. mejor uno pensaba que tenía el 80% y a lo mejor
pensabas que por eso tenías que eliminar el 80% de 850, o sea que no está mal, tu pregunta es válida, ¿sí? Pero la operación se elimina por la totalidad, ¿sí? Tengan en claro eso. Genial, gracias. Entonces eliminamos esta transacción, ¿sí? Que dan lugar a ingresos y gastos. Como decíamos, para la sociedad Z fue como un resultado positivo, ¿sí? Que iba como calificado en la cuenta de otros ingresos. Y para la sociedad A fue un resultado negativo, ¿sí? Entonces, el ajuste del asiento extra contable que tenemos que hacer es otros ingresos por 850 a gastos administrativos por 850. ¿Está bien? ¿Les queda claro por qué se hace este asiento extra contable? Porque va el debe, otros ingresos, al haber gastos administrativos. Porque se separan, por así decirlo, cada uno por su lado, no tiene nada que ver con la posesión. Sí, en realidad es porque yo cuando lo reconocí, cuando Sociedad Z reconoció este ingreso, ¿qué puso? Caja o banco a otros ingresos. Ahora, al tener que eliminar esa operación que se hicieron entre las compañías, tengo que eliminar el ingreso, ¿sí? Entonces, por eso vas a ir, antes estaba reconocido en el haber, si tengo que eliminar un ingreso, va el debe, ¿sí? Conta básica. Profe, ¿también tendría que cancelar los 200? O sea, tendrías que cancelar el que supuestamente no lo cobraste, pero ya lo... Perfecto. Es un crédito. ¿Cómo hacemos eso? Y sería Dice, la esa es la cobrar... segunda parte que queremos analizar. Ya eliminamos la operación que siempre se hace por el total. Ahora dice, la sociedad A aún no pagó el alquiler por el mes de diciembre por 200. Quiere decir que la sociedad Z que tiene reconocido a diciembre. Alquiler a cobrar. Tiene un crédito a Un favor. crédito a favor, sí. Y por ende, y la sociedad A, Un pasivo. un pasivo. Perfecto. ¿Cómo O se sea, sería eliminaría alquiler entonces? a cobrar y alquiler a pagar. Y los cancelás. Sí. Mientras usen más o menos cuentas específicas y no manden, digamos, cualquier verdura, está bien. Sería otras cuentas por cobrar, sí, porque no están, digamos, relacionadas con el tema de la venta y la entidad, digamos, la actividad principal, digamos, del ente, ¿sí? Otras cuentas por cobrar y la sociedad, ese pasivo lo tiene reconocido como otras deudas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es eliminar ese saldo que tienen las compañías del grupo, ¿sí? Una Solamente, pregunta. sí. A los fines de la cátedra, ¿qué es más importante? ¿Ponerlo en términos de rubro o ponerlo en términos de cuenta? Yo creo que mientras que no lo mandes mal, no va a haber problema si lo usas como rubro o cuenta. O sea, en realidad lo que se tiene que usar es la cuenta, no el rubro. Claro. Pero Después, otra pregunta. Esta acción sobre activos y pasivos no tiene consecuencias en lo que hicimos en el primer punto sobre los patrimonios. no, Ok. no. Porque, digamos, esto es lo que vos estás haciendo justamente, vos eliminás por un lado lo que son operaciones y le eliminás, digamos, por el mismo valor para ambas compañías, digamos, para A y Z, Claro, lo hay eliminás un por el total. suma cero. Sí, exacto, sí. El tema es, digamos, no duplicarlo, porque ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se eliminan? Pregúntense eso. Y es porque yo tengo varias entidades y que tengo que mostrarlo en un todo. Y si no lo elimino, lo estaría duplicando. No estaría, digamos, mostrando información real, ¿sí? Hola, Estoy mostrando, si no, ventas entre compañías, cuando en realidad eso no corresponde, ¿sí? ¿Y si Por eso tienen se elimina. intereses? Hola Inés, ¿cómo va? ¿Qué Hola tal? chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como Ah, Ernesto, ¿sos? Ernesto. No te veo, perdón. Perdón. Por las dudas, porque como son, por ahí son preguntas de los parciales, interrumpo un segundito. No, a ver, es indistinto si usan cuentas si usan cuentas o si usan rubros. Tengan en cuenta que sí, en los estados usamos rubros, ¿sí? Es decir, que sí, como son asientos extras contables, es decir, todos aquellos asientos extras contables son para ajustar los valores de los rubros, si usan cuenta o usan rubro, mientras lo trasladen bien a los rubros que están marcados en los estados, no hay ningún problema.
Así que no vamos a tener problemas. Sí, lo que le decimos, que las cuentas sean representativas, porque si le agregan o le sacan alguna palabra, a pagar, a cobrar, aunque estén poniendo otra cosa, nosotros vamos a interpretar que es un pasivo o un activo, se dice a pagar, por más que diga clientes, ¿sí? Y por otro lado, con respecto a las modificaciones, a ver, hay operaciones que pueden modificar el resultado del ejercicio de la controlada y eso van a modificar el patrimonio neto, y hay otras que solamente se modifica la composición del patrimonio neto, pero la suma es cero, como recién explicaba Inés. Eso nomás. Bárbaro, gracias Ernesto. Hay una pregunta de Julieta que dice si estos cálculos extracontables se presentan en anexos y notas. En realidad lo que se presenta no lo que estamos viendo nosotros en forma de asientos, sino que se presentan unas planillas con información con operaciones recíprocas y saldos recíprocos. Pero estos asientos extracontables no se transcriben. Bárbaro. ¿Hay más dudas o consultas? Sí, independientemente de la consolidación, los estados por separados van a quedar con ese, por ejemplo, alquileres a cobrar y alquileres a pagar sin cancelar. Exacto. Ujú. Esto es solamente a los fines, ¿sí?, de la consolidación. Cuando vamos a consolidar, digamos, compañías que pertenecen, digamos, del mismo grupo, ¿sí? Como decíamos, para mostrar, digamos, una visión integral. Pero, digamos, cuando son estados separados, se tienen que mostrar cuál es, digamos, su situación. Gracias. Bueno, entonces quedó claro por qué por los 200, que era solamente por este alquiler que aún no se había pagado, ¿sí? Y si hubiera dicho que en realidad nunca se pagó en estos 850 pesos, ¿qué tendríamos que haber hecho? En vez de Lo 200, mismo, ¿no? Los 850. perfecto. ¿Y si tiene intereses? Si hubieran sido intereses, ¿en qué sentido? ¿Intereses a cobrar o a pagar? Claro, ¿se cancelan igual o no? Exacto, la operación. Ujú. Sí. Es lo mismo que hubiera sido en vez de un alquiler, digamos, por el tema de los intereses, que se hayan, digamos, dado algún préstamo o algún crédito, que eso hubiera dado lugar a un ingreso o un egreso. ¿A eso te referís? Sí, yo decía por la operación en sí. Por ejemplo, si Exacto. había unos intereses también secundarios en la operación, también los cancela igual. Todo lo que sea operación que genere un ingreso o un gasto que sean entre grupos, se tienen que eliminar, ¿sí? Y después los saldos que están con esto cuando a crédito algo, ¿sí?, que no se haya cancelado, también se tiene que eliminar, ¿sí? Vamos a otro ejercicio. En este caso, la eliminación de operaciones entre miembros del ente consolidados y de los resultados contenidos en saldos de activos. Que esta vamos a ver, digamos, una parte, porque después el miércoles van a profundizar con el profe con lo que es resultados no trascendidos a terceros. Dice, la sociedad Z tiene el 80% del capital de la sociedad A. Estos derechos de voto le otorgan capacidad presente de dirigir actividades relevantes. Las inversiones están valuadas al BPP. Y dice, la sociedad Z vendió bienes de cambio a la sociedad A por un valor de 1.000 pesos, ¿sí? Tenían un costo de 800. La sociedad A vendió a terceros el 100% de sus bienes, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué operación hay? Venta Perfecto, una venta. y una compra. Sí, es que lo que para una es una venta, para la otra es una compra, ¿sí? Entonces, perfecto. La sociedad Z fue la que vendió A, ¿bien? Z, digamos, es la que consolida. Entonces vamos a eliminar la venta. ¿Por qué valor? Por 1000. Por el total. Perfecto, por los 1.000, por el total. Entonces, ¿cómo sería el asiento de venta para eliminar esa operación? Perfecto, No, venta. Sí, si lo vas a eliminar por 1000, sí.
¿por qué eliminas un costo de venta de 1000 si tuviste un costo de venta de 800? A todo caso viene de cambio. ¿Vos qué sacaste? Le vendió bienes de cambio, entonces vos tenés que aumentar tus bienes de cambio y eliminar ventas. El costo de venta para... No, porque es caja contra ventas contra caja, perdón, sí, después, sí, perdón, disculpe. Perfecto, no hay problema. El tema es que después ustedes lo que van a ver, que acá se aclara que dice que la sociedad A vendió a terceros el 100% de los bienes, ¿sí? Los bienes no han quedado en la empresa, es decir, que trascendieron, salieron del grupo, ¿sí? Entonces solamente no podemos, digamos, reflejar esa operación que se hizo entre las compañías A y Z, ¿sí? Por eso es que lo que se disminuye es por este valor de los 1000. Ya en la clase del miércoles van a ver específicamente qué pasa cuando esos bienes quedan dentro del grupo, ¿sí? Y ahí van a ver el tema de la ganancia, cuando no trascienden y también cuando se hace teniendo en cuenta qué evaluación, ¿sí? Vamos de lo más simple a lo más complejo. Repasemos esto que tengo entendido que ya lo vieron en la clase del miércoles, ¿sí? Acá lo que hacemos es eliminar la operación en sí, ¿sí? Ventas a costo de ventas por el total de la operación, ¿sí? Serían las ventas de Z hacia A y el costo de venta de A hacia terceros. Exacto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, y consulta, ¿la parte de los Sí. 800 en qué quedó? Entonces, no que, o sea, vos solamente pasás la parte de los 1000. Exacto. Estamos eliminando netamente lo que es la operación en sí. Porque después lo que ustedes en la clase del miércoles que viene van a ver el tema cuando es el tema del costo y que esa ganancia queda contenida, ¿sí? O quedan en una parte de esos bienes de cambio. En este caso, si la sociedad A no hubiera vendido bienes y quedan, digamos, en su estado de situación patrimonial, en los bienes de cambio, ahí van a ver a cuánto se tienen que evaluar y qué ajuste tienen que hacer, ¿sí? Vamos por parte. A mí lo que me interesa era que en el primer caso hayan aprendido, digamos, lo que es la inversión, ¿sí? Eliminar operaciones. Antes estuvimos viendo estas operaciones que generaban un ingreso o un gasto, ¿sí? Para las sociedades. Y en este caso es una operación de venta, que en este caso la venta se hizo, no aclara, pero se supone como que fue el contado, ¿sí? Que no quedaron saldos pendientes, ¿sí? Para pagar o cancelar, a cobrar. Esta cuenta costo de ventas, así como es un asiento extracontable, es una cuenta extracontable que no se relaciona con la cuenta de ventas que vos tenés en el patrimonio. Esto, ustedes... O sea, sí se relaciona, pero no se relaciona en sí con la venta que hizo con el proveedor. Esa sería la... A ver, no, hagámoslo desde el principio. Perdón que me metí en esto. Sí. Perdón. Está buena la pregunta, porque es un tema complejo, porque en realidad uno se imagina la venta de una empresa a otra y acá tenemos que hablar del grupo, ¿sí? Están metidas las dos cosas. Cuando vos ves la primera venta, la venta de Z a A, que tiene un valor de 1000 y un costo de 800, vos esa diferencia, esos 200 pesos de diferencia, vos la vas a ver en los estados contables separados de Z, ¿sí? Ese es el primer punto. Vos ahí tenés los estados de Z. En Z tuvo una venta de 1000 y tuvo un costo de venta de 800. Ahora, después vos tenés A, que puede haber vendido o no a terceros esa venta. En este caso dice, A vendió esos bienes a terceros. Esos bienes que vendió a terceros, suponete que A los vendió, no sé, a 1200. El costo de la mercadería vendida de A fue 1000 y la venta fue de 1200. Entonces ahí hay otros 200 pesos de ganancia que se van a ver reflejados en los estados contables separados de A. Claro, al estar consolidado, lo que vos estás cancelando es el ingreso por venta de Z, perdón, no sé, pero el ingreso por venta de la empresa que vendió contra el costo de venta de la que compró. Exactamente, porque si no en el grupo duplicaríamos eso. Perfecto, muchas gracias. De Dios. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿Puedo agregar una cosita? Tal vez con el tema de las cuentas ayude mejor. O sea, lo que estamos eliminando es la venta, ¿sí?
Lo que es venta para una empresa del grupo, para la otra empresa del grupo, ¿qué es? Pongámoslo en términos de costos, el costo de la compra. Para en este caso viene de, es una compra. No nos compliquemos. Hacé cuenta que estamos en contabilidad básica. Lo que para una es venta, para la otra, ¿qué es? Una compra. ¿Sí? Cuando una vende, la otra compra. Bueno, ¿qué pasa? La compra, ¿a dónde termina impactando? En el costo de ventas. Es por eso que hacemos contra el costo de ventas. En realidad lo que estamos eliminando, ¿qué es? La venta de un lado y la compra del otro. La compra. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Porque el costo de Solamente eso. ventas. Bueno, bien. ¿Lo complejizamos un poquito más? ¿O hay alguna duda o consulta? Bueno, bien. Y acá dice, en el mismo caso del anterior, pero dice que vendió por un valor de 1.000 pesos a crédito, ¿sí? Suponiendo que el anterior había sido de contado, ¿sí? Ahora es a crédito. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuáles son las eliminaciones que corresponden hacer? Otra vez lo mismo, pero con el crédito, ¿no? ¿Qué eliminaciones hay que hacer? Por un Y lado, sería crédito por venta y venta. bueno, por un lado vamos con la operación, ¿sí? Porque hay que hacer dos eliminaciones. Por un lado, la operación en sí. Primero, Crédito por ventas a costo de ventas ventas. a bienes de cambio. Perfecto. Bien, muy bien. Y por el otro lado, ¿qué habíamos dicho? El compañero que había hablado. ¿Sería clientes a proveedores o proveedores a clientes? Perfecto, bien, muy bien, ¿sí? Sería créditos por venta, ¿sí? Y deudas comerciales, ¿sí? Para la sociedad Z fue un crédito, por lo tanto hay que disminuirlo. Y para la sociedad A, una deuda comercial, por lo tanto, deudas comerciales disminuyen, ¿sí? Bueno, recuerden que también, para aclarar, digamos que todos estos asientos después se vuelcan a la planilla de ajustes, ¿no? Que vimos al inicio, ¿sí? Y acá tenemos el caso que dice, la sociedad Z tiene el 80%, bueno, lo mismo que anteriormente, por un valor de 1.000, a crédito saldada en un 20%, ¿sí? La sociedad vendió a terceros el 100% de los bienes. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué eliminaciones corresponden hacer? Venimos siempre con el mismo caso, nada más que fuimos planteando tres situaciones. Una que se hizo contado, otra que se vendió en un 100%, todo se vendió a crédito, ¿sí? El 100% estaba a crédito y acá dice que fue saldada en un 20%. ¿Y cancelar Entonces, la caja también? No, tenés no, que porque cancelar 800 de créditos por venta contra, no sé, a pagar, digamos, el pasivo corriente de lo que te queda pagar y si hubiese intereses también. bueno, Cuando dice piénsenlo bien. saldado un 20% sería que se pagó en efectivo una parte y el 80% quedó Exacto, crédito. Al contado. exacto, exacto. Eso es lo que... El 20% se pagó de los 1.000, por lo tanto el 80% quedó a crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué eliminaciones corresponden? Por un lado, para que no se olviden nunca. Ventas contra costo de venta por Costo de 1.000 venta. Perfecto. y después créditos a cobrar, o sea, en realidad ahora tenés que invertir porque igual debe proveedores, lo tenés que cancelar, o sea, va primero y después al haber tenés que poner créditos por venta. Perfecto. ¿Por cuánto? Por 800. ¿Y después por 20 no tendrías Perfecto. que hacer otro? Ah, O sea, buenísimo, los estoy 200 entendiendo. digo. ¿Quedó más claro ahora? Sí, siempre es No se una olviden. cuenta de una empresa contra la cuenta de la otra. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, con él, digamos, si bien era como bastante simple, digamos, pago el ejercicio, era como para afianzar esto, ¿sí? Que siempre se elimina una operación y se elimina el 100% de la operación, ¿sí? Por el importe del 100% de esa operación. Y por otro lado, prestar atención
en cuanto es el saldo que queda, digamos, entre las compañías, ¿sí? En un caso se había hecho de contado, por lo tanto no cancelábamos nada. Por el otro lado, era que estaba todo a crédito, ¿sí? Y en este caso solamente el 80% fue a crédito, por lo tanto, tengo que prestar atención y eliminar esa parte del saldo, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? Porque hasta ahí llegamos con el taller. Me interesaba, digamos, repasar esto que después el profe el miércoles va a seguir, digamos, en profundidad de qué pasa cuando no trascienden el 100%, digamos, de esa operación, en este caso, por ejemplo, de las ventas, ¿sí? Nosotros suponíamos que siempre trascendía ese 100%, pero ¿qué pasa cuando queda, digamos, dentro del grupo, ¿sí? Repasamos lo que era la eliminación de la inversión, que siempre hay que hacerla, ¿sí? Era eliminar la inversión contra el patrimonio neto, ¿sí? De la controladora, ¿sí? Contra capital y resultado, con el objetivo de que quede eliminada, ¿sí? La inversión. Eliminamos las operaciones que se den entre las compañías por su totalidad y prestar atención los saldos recíprocos que puedan quedar entre compañías para que sean eliminados, ¿sí? Profe, una ¿Dudas? pregunta. ¿Consultas? Sí. ¿No pueden subir estos PowerPoint que están re bien explicados? ¿Los PowerPoint de los talleres? Sí, o este por lo menos. Desconozco, pero Ernesto, ¿seguís ahí? Sigo acá. Los talleres son más para orientarlos. A ver, y los PowerPoint preferimos subir aquellos que damos en el teórico a los efectos vuelvo a decir, que son más una guía que material para estudio. En la clase del miércoles, aprovecho, va a ser 100% práctica. Por eso fuimos tan rápido en la primera clase, porque necesitábamos tener tiempo, ya que el viernes iba a ser feriado, entonces no queríamos desaprovechar que tengan más práctico. La clase del miércoles va a ser 100% práctico. Vamos a ir de 0 al 100% en práctico, es decir, que vamos a volver a repasar estos temas y vamos a ir muy despacio prácticamente y vamos a ir haciendo paso por paso con un caso completo, donde tenga absolutamente todo. Entonces lo vamos a ir razonando, lo vamos a ir masticando y vamos a ir trabajando esto bien, pasito a pasito. Y el viernes van a tener ejercicios así, bien completos, van a ser completos. Pero mañana lo vamos a ir